Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que esté bien. ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Antes que nada, le quiero dar las gracias por acceder el día de hoy para adelantar nuestra clase de mañana, puesto que mañana es día de partido, día de eliminatorio, y creo que si hoy no se conectaban, mañana no lo iban a hacer. Está en lo correcto, profe. Bueno, antes que nada, hoy estaríamos viendo un poco lo que sería la unidad 12 y la unidad 13, con los cuales estaríamos terminando un poco lo que es ver un caso práctico, en específicamente la parte de las planillas. No es el caso de ustedes los de contabilidad, ¿verdad? Pero en algunos casos ya de los otros cursos me hacen la siguiente consulta. ¿Cuál sería el TIR ideal que una empresa tiene que tener, verdad? Cuando nosotros llegamos al TIR, llegamos ya a la parte final o a la parte el cual nos permite analizar si nuestro proyecto sería viable o no. Como les dije ya en reiteradas oportunidades también, el TIR puede llegar hasta un máximo del 100%. Pero ¿qué pasa? Si es que llegamos al 90, 95%, estaría dentro de los márgenes aceptables todavía, incluso 100. Pero tener un TIR perfecto es muy improbable, hablando en términos económicos. Si es que ustedes me preguntan, profe, ¿cuál es el TIR ideal que podamos? Estaríamos hablando entre un 65 a un 75-80% como máximo. Abuela le llamó a mamá y me dijo que que te vaya, que le llames cuando termines toda tu clase. Ahora, eso por un lado, ¿verdad? Por otro punto, creo que yo contesté todos los correos, el cual la mayoría me los han enviado. Quiero saber si los que están dentro de esta clase recibieron la contestación mía. De las aprobaciones, sí, profe. No, o sea, de la aprobación y de las correcciones. O sea, ustedes me envían, yo les verifico, les corrijo, les agrego, etcétera. A ese punto es lo que hago referencia. De la aprobación no me enviaste por WhatsApp, profe. Ya, perfecto. Y después, posterior a eso, me enviaste algo más. Todavía no, profe. Bueno, Este perfecto. fin de te envío. Bueno, entonces, en teoría estoy al día con usted en lo que es en la contestación, ¿cómo se dice? En la retroalimentación que hacemos vía correo. Ahora, lo que a mí me gustaría también que todo lo que haga referencia a los casos, es decir, a los avances que ustedes tienen, si me pueden enviar por correo electrónico. Porque la mayoría me está enviando por WhatsApp y no, uno me es un poco incómodo, ¿verdad? Y dos, para tener una mayor organización, me gustaría si es que si podemos usar exclusivamente el canal del correo. Me sería más fácil para una mayor y mejor organización. Claro que sí, profe. Perfecto. Ahora si es que no tienen ninguna pregunta, le voy a mostrar estos casos que le estuve mencionando. De parte mía, por lo menos no hay duda. Perfecto, Alex.
Si me pueden avisar cuando, si pueden ver todo mi pantalla. Ahí se ve, profe. Perfecto. La unidad 11 estamos hablando de lo que es la parte de financiamiento. Cuando estamos hablando de financiamiento, estamos hablando de un término financiero el cual indudablemente nos hace referencia o es sinónimo de inversión. Cuando nosotros hablamos de financiamiento, estamos hablando que tenemos la necesidad de crecer económicamente hablando, pero no tenemos los fondos suficientes como para poder hacerlo por cuenta propia. Entonces, lo que hacemos es un financiamiento. Ese financiamiento puede ser a través de los socios que conforman la empresa, como puede ser también a través de préstamos que nosotros podemos quitar a través de algún ente bancario. Generalmente cuando hablamos de financiamiento, lo utilizamos para dar inicio a una actividad comercial, como así también podemos encontrar esa palabra de financiamiento en una ampliación del local o en distintas otras actividades que estén relacionadas con el crecimiento de nuestra empresa, ya sea en adquisición de nuevas máquinas para mayores producciones, en nuevos salones comerciales, en nuevas sucursales, entre otros puntos. También en este párrafo menciona que el monto total de la inversión nos permitirá viabilizar. Cuando estamos hablando de viabilizar, estamos hablando de nos permitirá ver la posibilidad si sería, si qué porcentaje de rentabilidad nosotros tendríamos a la hora de poder invertir correctamente, recuperando, por un lado, el crédito o la inversión inicial, y por otro lado, una vez que cubramos eso, cuál sería nuestro margen de rentabilidad. Ahora, bueno, el monto total de la inversión permitiría viabilizar los bienes de uso y el capital operativo para la gestión empresarial, y se tiene previsto conformar con fuentes de financiamiento propio y externo. Como les comenté al principio, nosotros podemos financiarnos, ya sea con financiamiento propio de los socios, como también mediante algunas entidades bancarias. Podemos hacerlo tan de forma financiamiento propio externo, o podemos hacerlo de ambas, es decir, la combinación de estos dos puntos. La combinación de capital propio y ajeno es el financiamiento que en mayor o menor grado tiene toda empresa, y su aplicación en inversiones fijas o circulantes obedece a toda una estrategia financiera. ¿Qué quiere decir? Que si es que yo tengo la mezcla entre comillas de lo que es financiamiento propio y externo, estaríamos hablando de lo que son un porcentaje yo puedo obtener mediante ahorro, fondo, en ventas. El mismo socio puede como no quiere endeudar la empresa o no puede endeudar la empresa, entonces quita un préstamo para financiamiento o para entrar en la nueva organización, en un nuevo proyecto, como lo quieran llamar. Pero también, bueno, yo puedo poner un aporte propio, pero no me alcanza, me queda corto. Entonces, puedo, si es que me da la situación, si es que me da las políticas crediticias dentro del sistema financiero que tenemos, entonces podemos ver la posibilidad de quitar algún préstamo, ya sea en alguna entidad bancaria, como así también en alguna entidad financiera. Un punto también interesante para el debate, el cual dice: el financiamiento es el abastecimiento y uso eficiente del dinero, líneas de crédito y fondos de cualquier clase que se emplean en la realización de un proyecto, en el funcionamiento de una empresa.
Cuando uno quiere hacer alguna inversión y necesita de un capital externo para poder hacerlo, por lo general se tiene que ir ya con la certeza de cuánto es el importe que necesita para poder hacer frente a esa necesidad. Y si es que tendría el suficiente respaldo para poder hacer frente a esa deuda. Hay muchas personas, les puedo decir con seguridad, pues trabajo en un banco, ¿verdad? Se van muchas personas y te piden un préstamo de un monto determinado. Se va una empresa y te pide, yo necesito 600 millones para capital operativo. Pero la palabra capital operativo es tan amplia que mucha gente ya incluye todo lo que hace referencia a mercadería, a maquinaria, impuestos, pago de salarios, etcétera. Pero no dimensiona que cuando estamos hablando de capital operativo, es lo que yo necesito para producir, neta y exclusivamente, por lo cual tengo un plazo y una tasa determinada. Si es que yo quiero comprar alguna maquinaria o quiero expandir mi producción o quiero ampliar mi línea de sucursales, yo tengo otro o algún otro tipo de crédito seguramente a un mayor plazo, una menor tasa, con años de gracia, etcétera. Y muchas personas de 600 millones te dicen, ese 600 millones es lo que necesito, pero con un 500 millones ya puedo ver qué hago. Es lo que generalmente te dicen. Después a la hora de hacer el estudio, el análisis, terminan aceptando 30, 40, 50 millones. Y de 600 que te acepte 40, 30 o 50 millones, no quiere decir que no hay un estudio de factibilidad, no hay un estudio económico de esa empresa. Es decir, hablando mal y pronto, se fue y pudo llevar, mejor dicho, se fue y quiso llevar lo que pudo, no lo que necesitaba. Y ahí está el error que tienen por lo general estas empresas, en un alto porcentaje, que no tienen un estudio financiero económico donde realmente la empresa sepa endeudarse. Otro punto también menciona que el estudio de financiamiento tendrá en cuenta las fechas en que se necesitan los recursos de inversión, de acuerdo con el programa de trabajo y calendario de inversión. Y se establecerá así un calendario o cronograma financiero. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un cuadro de inversiones, como por ejemplo, un plano, la construcción de una vivienda, tenemos nuestra base, que es nuestro plano. Luego tenemos nuestro cómputo métrico, que me indica cuánto yo tengo que endeudarme. Como también, y por último, tengo mi cronograma financiero. ¿Qué quiere decir cronograma financiero? Es saber si es que yo mi inversión inicial parto en 2 o en 3 etapas, como para no llevar todo junto el dinero y utilizarlo de una sola vez, puesto que lo ideal para un mejor ordenamiento económico financiero, tengo que hacerlo por etapas. Por ejemplo, entre 6 a 3 meses estaría la parte del cimiento. Entre 4 y 6 meses, 9 meses, estaría la base. Entre un año y medio estaría culminado. Es algo así cuando estamos hablando de lo que es cronograma. Tenemos que saber dividir por etapas cómo y en qué momento vamos a hacer la inversión. Este es el cuadro el cual estuvimos viendo también la semana pasada, en el cual nos muestra la inversión inicial, tanto en aporte propio como aportes de terceros, bancos y o financieros. ¿Verdad? Y
Posterior ya tenemos más abajo nuestro cronograma, ¿de acuerdo? Perdón. Este es el cronograma, pero de pago con relación al préstamo que tomamos. Entonces, este sería nuestra unidad 11, la cual hablamos un poco del concepto de financiamiento, que es, cuáles son los tipos de financiamiento. Explicamos un poco y mostramos cómo está hecho nuestro financiamiento. En nuestra unidad 12 hablamos ya de lo que son los presupuestos con relación a nuestros ingresos proyectados y costos anuales. Por ejemplo, nosotros tenemos, para poder realizar nuestros costos anuales, lo primero que tenemos que tener bien determinado cuáles serían nuestros ingresos. Cuando estamos hablando de ingresos, tenemos que cada año eso puede tener un incremento que nosotros, según estudio, ya prevemos que va a tener un porcentaje del 5% de forma anual, tanto ajuste de crecimientos en cuanto a ingresos y costos. Nosotros tenemos que detallar, de acuerdo al producto o al servicio que ofrecemos, cuáles serían nuestras ventas anuales. Tenemos que hacer una proyección de venta por producto y por servicio. Por ejemplo, este es un caso de eventos de servicios infantiles, lo cual es la parte de eventos de servicio de categoría premium, que en el primer año comienza con una venta anual de 489.600.000, alcanzando al quinto año una suma de 595.111.860. Esto tiene un incremento del 5% de forma anual. Posterior tenemos otro servicio, lo cual también va desde 368 a una suma de 472 millones. Y así esto lo vamos haciendo de acuerdo a la cantidad de línea de producto que nosotros estamos teniendo. En este caso tenemos lo que es la parte de producción A, B y C. Es decir, que tenemos 3 líneas de productos. Ahora, cuando estamos hablando de lo que hace referencia, cuando estamos hablando a costos anuales proyectados, si nosotros tenemos un ingreso por venta, tenemos que tener también un egreso por los costos con relación a las ventas que nosotros fuimos realizando. Por ejemplo, en el primer año tuvimos un costo operativo de 444 millones con relación a lo que vendimos más arriba. También tenemos que tener en cuenta nuestros gastos administrativos, que están dados por los siguientes ítems, que serían sueldos, cargas sociales, honorario, agua potable, teléfono, energía eléctrica, etc. Todo esto está ya formulado dentro de las planillas que ustedes ya tienen. Tenemos también los gastos no desembolsados, que hace referencia a la depreciación de activos fijos y a la amortización de activos nominales. Y tenemos también los gastos financieros, que hace referencia a los intereses con relación al préstamo que nosotros quitamos. Ahora, como se puede observar en los cuadros que anteceden, los ingresos proyectados
superan a los costos anuales, con lo que esto se demuestra que se tiene una solvencia y rentabilidad al respecto. Ahora, posterior también, un poco más, volviendo un poco más abajo, tenemos lo que es el presupuesto de mano de obra. Cuando estamos hablando del presupuesto de mano de obra, no estamos haciendo referencia a la construcción de o lo que nos costó realizar este cuadro, sino que hace más bien ya una referencia de la cantidad de funcionarios que nosotros estamos teniendo en nuestra organización. Un cuadro base para el respecto, estaríamos hablando de un gerente, recepcionista, personal de servicio de eventos, guardia de seguridad, teniendo en cuenta lo que serían las cargas sociales, que estaría dividido de la siguiente forma: el IPS aporte patronal, como también tienen que tener en cuenta el aguinaldo proporcional. Ustedes tienen, por un lado, ustedes van a tener el costo fijo, que estaríamos hablando de el salario fijo ya para cada persona que trabaja dentro de la entidad. Esto se calcula 3,5 millones por 12, te da 42 millones. Y por lo general se tiene un incremento del 5% de forma anual por nuestro plan de negocio, que contempla 5 años. Ahora, cuando estamos hablando también, tenemos también nuestro cuadro de gastos no desembolsables. Un segundito le explico esto, en qué consiste. Disculpen, cuando estamos hablando del cuadro de gastos no desembolsables, estamos hablando de todo aquello que sea depreciación, ya sea depreciación de activos fijos, como así también la depreciación de inmuebles. Perdón, activos fijos, lo que hace referencia a la parte de inmuebles, como hace también la parte de maquinaria, útiles de oficina, informáticas, etc. Y cuando estamos hablando de activos nominales, estamos hablando todo lo que hace referencia a gastos de constitución, como también gastos de publicidad. Ahora, después de esto, tenemos también que hay que tener en cuenta en nuestro plan de financiamiento
la enumeración de beneficios intangibles del proyecto y ventajas, que esto ya podemos lograr neta y exclusivamente mediante nuestro plan de trabajo. Esta es una actividad que se integra fácilmente al brindarse el servicio con todas las comodidades, es decir, teniendo en cuenta nuestro plan de trabajo, específicamente a nuestro plan financiero, que como les recalco, para la correcta determinación de ellos, lo que se tienen que realizar es en el TIR y en el tiempo de recuperación, que es importantísimo como para poder coincidir, por un lado, la actividad que se realizó con relación a la inversión, la rentabilidad que obtuve con relación al porcentaje y por último la parte de tiempo de recupero. Cuando estamos hablando del tiempo de recupero es lo que a mí me tardó en recuperar esa inversión que yo estuve realizando. Ahora, para ir culminando un poco esta parte, tenemos lo que hace referencia a la unidad 13, que hace referencia a la evaluación, que como les vengo repitiendo hacen referencia al VAN y al TIR. ¿Qué pasa? El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis de factibilidad de un proyecto. Ahora, una vez que se han determinado las fases anteriores de la evaluación del proyecto, este es una empresa llamada Poco SRL, como son el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo, legal y estudio económico. Es necesario realizar también una evaluación técnica que permitirá determinar si el proyecto es rentable o no. Para realizar esta evaluación económica se requiere los flujos de efectivo en los diferentes años de estudio de proyecto, ya que los índices que miden su rentabilidad, como son el VAN y el TIR, requieren estos flujos. Bueno, para ir resumiendo la parte de evaluación, tenemos que primeramente entender a qué nos referimos cuando estamos hablando de evaluación. Si no estamos hablando de un control económico, que sería nuestra parte final, teniendo en cuenta la secuencia de factibilidad de un proyecto. Es decir, la evaluación sería ya la última parte de cómo nosotros analizamos nuestro plan de negocio. Aparte de cómo analizamos de cómo terminó, hablando en términos monetarios financieros. También tenemos lo que hace referencia a la rentabilidad del capital en el proyecto. Una vez identificado cierto número de proyectos, cuando estamos hablando, cuando mencionamos cierto número de proyectos, estamos haciendo referencia a la inversión o a qué proyecto, qué tipo de mercado, qué tipo de productos puedo comercializar, teniendo en cuenta cuál de todos ellos sería el más rentable según los estudios que he realizado. Como posibilidades de inversión, es necesario calcular el valor de ello, tanto en términos de mercado, captación de clientes, segmentación de mercados, entre otros. Como así también los métodos para hacerlo a menudo incluyen calcular valor presente neto, que hace referencia al valor mercado. También teniendo en cuenta la tasa interna de retorno, que podríamos estar hablando del ROI. Es decir,
Esa tasa interna de retorno no es otra cosa que determinar si yo, como un inversionista, me despojo de una suma de dinero X, esa suma, ¿qué porcentaje de rentabilidad me va a dar? Como así también usar el método de periodo de recuperación y el índice de rentabilidad, que ahí estamos hablando ya del Vanity, exclusivo y precisamente. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que la finalidad del análisis es calcular la utilidad neta, la rentabilidad hoy, el beneficio real de la operación de la empresa, como así también los ingresos, teniendo en cuenta todos los costos en que se incurre el impuesto que se deben pagar. O sea, una vez que tenemos nuestros ingresos, menos los costos y menos todos los impuestos a pagar, nosotros obtendríamos realmente cuál es nuestra rentabilidad a ser pagada. Ahora, acá tenemos nuestro resultado de proyecciones anuales con relación a las ventas, teniendo en cuenta ya los productos A, B y C. Si ustedes se dan cuenta, en el primer año tuvimos una venta de 1.305 millones, con un costo de 670 millones. Tenemos también lo que son los gastos por eventos, gastos administrativos, lo cual nos da nuestro fondo operativo, es decir, con lo que nosotros podemos manejarnos. Pero después tenemos los gastos no desembolsables, que nos da nuestro fondo operativo menos nuestro gasto no desembolsable, nos da nuestro margen operativo, que es ya lo que a mí me resulta menos, o sea, menos en los gastos administrativos ya. De este resultado yo quito mi impuesto a la renta, que en aquel entonces era el 5%, hoy en día es del 10% ya. Ahora, nuestra utilidad menos nuestro impuesto a la renta me da mi utilidad neta. Y si es que ustedes hacen el cálculo, nuestra utilidad neta es 536 millones. Si hacemos un porcentaje o regla de 3 simple, estaríamos hablando que este 536 millones sería el 41,08% de nuestros ingresos operativos. Es decir, de 1.300 millones que yo tuve como ingreso anual, a mí me estaría sobrando 536 millones, que sería el 41% de lo que yo vendí. El resto estaríamos hablando que se fue para costos, impuestos, lo que fuese. Y esto se hace de forma anual. El capital de trabajo comprometido total, valor agregado por capital, velocidad de rotación de capital, intensidad de capital, ocupación del personal por unidad de capital, la productividad marginal. Bueno, estos son todos conceptos que nos vamos a ir viendo en la próxima clase, ¿verdad? Por hoy llegamos hasta el análisis de lo que serían nuestros resultados anuales, es decir, nuestras ventas anuales, ya menos todos los costos y gastos y los impuestos. Chicos, ¿tendrían alguna pregunta con relación a todo lo que estuvimos viendo el día de hoy? Profe, Sí, profe, perdón. sí. Profe, una consulta del tema de las planillas. Creo que a mí todavía no me llegó
¿No te llegó No sé si- todavía la corrección? Sí, así mismo. No De me- mí sería de la lavandería. Lavandería. Sí. Bueno, La corrección. deja Ok, un profe. poco, voy a ver, porque creo que, bueno, cualquier cosa te vuelvo a reenviar. Dale, profe, gracias. Profe, Sí, hola, buenas noches, profe. Yo tengo dos consultas. te Profe, escucho. es sobre la unidad 11, que habla hay un punto donde dice balance de divisas proyectadas a un año normal. ¿Eso debemos hacer, profe? Discúlpame, no te escuché entrecortado. Profe, te repito, tengo dos Sí, consultas. sí. Una es sobre la unidad 11, ¿verdad? Que sería la parte donde dice balance de divisas proyectado a un año. ¿Eso debemos hacer, profe? No, si es que no trabaja con dinero de afuera, no. No, dale, No, no, gracias, no. profe. Otra consulta más, profe. Sí, En la planilla que nosotros teníamos con el profesor Fulvio el semestre pasado, la última planilla la última pestaña sería, dentro de la planilla, está en la parte que dice sensibilidad. ¿Eso también vamos a tocar, profe, o solamente es hasta Vanitir? bueno. Tengo entendido que tanto Fulvio como Mendoza tuvieron que utilizar el mismo esquema. En total tenemos que tener 13 unidades. Y la parte del estudio de sensibilidad vendría a ser ya el resumen de cómo fueron fluctuando desde tu inversión inicial hasta tu rentabilidad. A mí me sirve porque puedo verificar hasta tu Vanitir. No estaría mal que agregues también lo que sería el cuadro de sensibilidad. Sí, creo que sí, profe, porque creo que va todo arrastrando, o sea, lo que y nos estaría de más entonces tener también ese. Así mismo, No hace Fátima. falta agregar al proyecto esa parte de sensibilidad, entonces. Así Sería mismo. solamente hasta Vanitir. Dale, Sí. gracias, profe. Agradecida. ¿Alguna otra consulta que tengan? Bueno, si es que no tiene Yo no, ninguna. profe. Perfecto, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana, el próximo martes. Dale, profe. Dale, 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 profe, profe. gracias. Dale a ustedes.